Presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio en la revista de opinión Democracia a un análisis de una tarea constitucional, como es la fiscalización. Tienen el legítimo derecho de hacerlo los señores asambleístas. Juicios políticos. Sin embargo, hay un tema que preocupa al Ecuador. A veces ha sido plataforma política para proyectarse en el país usando este recurso constitucional del juicio político. Por ejemplo, hoy están en fila, han sido calificados en el CAL el domingo último, 4 juicios políticos: al superintendente de compañías, superintendenta de bancos, procurador del Estado, contralor subrogante. Habrá que revisar si hay sustento y dar paso a ello. Pero lastimosamente en el país se ha podido ver, por una mala práctica política, que a veces se hace el escándalo, denuncias sin fundamento y descalificación generalizada. Como voy a citar en casuística lo que sucede hoy en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, a donde fue la investigación del caso Pandora Papers. Hay que investigar políticamente en la Asamblea, hay que investigar penalmente en la Fiscalía, una fiscalización seria, responsable, pero no direccionada como está ocurriendo ahora. Y basta revisar para registro histórico lo que ha hecho la Comisión de Garantías Constitucionales, invitando selectivamente a quienes más cuestionan al mandatario de turno por el caso Pandora Papers. ¿Por qué no hizo la Comisión de Fiscalización? Con ese criterio, porque no gusta el presidente de esa comisión, simplemente la Comisión de Soberanía Alimentaria debiera analizar el presupuesto, o la reforma tributaria, la Comisión de Régimen Económico, bueno, es decir, una mezcla que no corresponde. Y hay evidencia ante el país cómo viene actuando la Comisión de Garantías Constitucionales. En el caso de los juicios políticos, hay algunos que se apunta como el procurador del Estado, lo hace el correísmo, hay que decirlo, el correísmo, porque simplemente el procurador fue actor principal en el caso Sobornos, que terminó con sentencia ejecutoriada en contra de altos funcionarios de ese gobierno. Y un hecho que quiero ilustrar antes de darle la palabra a nuestros invitados: es curioso lo que pasó cuando uno lee posteriormente, aunque en su momento se hizo observaciones, que en la Constitución, y esto se desarrolla en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 131, se habla del enjuiciamiento político, pero en el segundo inciso dice que para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, con excepción, escuchen bien, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. Es decir, para censurar al procurador, al contralor, a los superintendentes, al fiscal o a la fiscal, se necesita la mayoría absoluta, 70 votos, no 92, como es el requerimiento para los ministros de Estado. Ese es el régimen hiperpresidencialista que protege a los ministros, que, a diferencia de los otros altos funcionarios de organismos de control, no tienen esa prerrogativa. Quiero dar la bienvenida a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, al excontralor Marcelo Merlo Jaramillo y al politólogo y académico Arturo Moscoso. ¿Cómo enfrentar estos juicios políticos, economista Elizabeth Cabezas, en estas condiciones que hoy vive el país? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo cordial para usted y qué gusto poder compartir este panel con dos importantes analistas y personas de experiencia en el país. A ver, me parece importante poner en contexto la situación de la Asamblea Nacional ahora. Es una situación complicada. Es evidente que las facciones políticas opuestas al Ejecutivo están accionando de manera muy fuerte, justamente para ejercer a través de esta potestad de la fiscalización mecanismos que inclusive pueden ser
tendientes a censurar a autoridades que no necesariamente se justifican, pero que a través del procedimiento ya generan un desgaste y le generan además un problema de estabilidad institucional a estas distintas autoridades y a estas distintas instituciones que ahora están siendo materia de un posible enjuiciamiento, como ya se ha comentado. Me parece que efectivamente usted tiene mucha razón, Miguel, cuando dice que en muchas ocasiones los procesos de fiscalización buscan ser plataforma de notoriedad de muchísimos actores que ahora están en la Asamblea. Y creo que lastimosamente esa prioridad, es decir, el ser el sujeto actor que plantea, el sujeto político, el que quiere verse en la palestra, desdibuja totalmente el objetivo y cuestiona muchísimo cuál es el afán detrás de estos juicios políticos que ahora el día, que entiendo el día domingo, fueron justamente calificados. Esto pasa obviamente por un proceso y ese proceso tendrá que devenir ya en un planteamiento hacia el Pleno y en el Pleno obviamente con la votación decidir si efectivamente esto tiene sustento o no a través de estos mecanismos de convocatorias y sobre todo de planteamientos de los fundamentos de cargo y de descargo que cada una de estas autoridades tiene que realizar. Pero lo que sí es evidente es que existe un afán de notoriedad y algunos asambleístas que se han dado por todo el tiempo estar evidenciando denuncias y estar evidenciando este tipo de situaciones, lo cual además distorsiona el objetivo de las prioridades que tiene que plantearse la Asamblea en un momento en que realmente los ecuatorianos lo que están requiriendo son leyes que puedan apoyar justamente en el debate de cómo reactivar la economía, que es ahora la prioridad número uno. Distorsiona, dice usted, economista Elizabeth Cabezas, pero también deteriora una tarea constitucional como es la fiscalización. 4 a juicio político en este momento. Sí, efectivamente, o sea, deteriora y la desgasta, la invalida y en un momento determinado inclusive pierde esa fuerza y ese valor que el título de una fiscalización tiene dentro del rol que la Asamblea debe realizar. Es por eso que me parece que es fundamental una responsabilidad clarísima de los asambleístas de este poder y de esta facultad que la ley les da para que realmente sus procesos de fiscalización sean procesos direccionados a aquellos actos que así lo justifiquen y que terminen pues en un proceso claro, legítimo, pero que no sea una multiplicación de acciones que además, yo digo, pone en tela de duda la gestión de todas las autoridades, generando esta desconfianza masiva, generando esta inestabilidad institucional que a nadie hace bien. Elizabeth Cabezas, ¿qué piensa respecto de lo que ha ocurrido con el caso de investigación Pandora Papers, cuando no va a la Comisión de Fiscalización y va a la Comisión de Garantías Constitucionales? Bueno, de hecho, también ese es otro manejo dentro de la Asamblea Nacional de tratar de direccionar un caso a una comisión en donde es evidente que la composición de la misma por una mayoría opositora al régimen actual, lo que denota es que el interés es realmente hacer un cargamontón prácticamente de esta situación y no tener un objetivo de clarificación, sino más bien buscar realmente los mecanismos de censura y hasta de destitución del mandatario. Entonces, yo diría, es una alternativa que la Asamblea la valoró y la votó, además de manera conjunta dentro del Pleno, tuvo 107 votos, por lo tanto no es ilegítima la decisión, no es una decisión, yo diría, de procedimiento normal, pero es una decisión que finalmente es válida y por lo tanto el procedimiento tiene que llevarse a cabo con objetividad e imparcialidad, lo cual ya queda en duda cuando sabemos quiénes forman parte de esa comisión. Ahora, el hecho de que el presidente no haya asistido por 2 ocasiones también da un poco de tela para cortar y más bien les da más argumentos a los miembros de esta comisión para seguir sobre este mismo tema, ¿no es cierto?, planteando mayores dudas y mayores preocupaciones que en lugar de clarificar y darle un fin a esta situación,
la sigue prolongando en los días y en el tiempo, y esto más bien genera mayor desconfianza, desestabilidad, y lo que he dicho genera dudas sobre la gestión que el presidente ha planteado en un momento determinado sobre ese tema, lo cual es una pena, la verdad, porque estamos apenas a 150 días de gestión del mandatario y es un desgaste realmente grave que se lo hace a un tiempo tan temprano de inicio de su mandato. Queremos dar la bienvenida al doctor Marcelo Merlo, excontralor general del Estado, jurista, investigador también, exministro de Estado. ¿Cómo ve estos procesos de juicio político? Más allá de la legalidad que tengan o la legitimidad en la, como decía Elizabeth Cabezas, en el caso de una decisión para que investigue al caso Pandora Papers, la Comisión de Garantías Constitucionales. Sin embargo, deja mucho que desear y desgasta la imagen de la Asamblea, la forma como está configurado para una investigación el caso de garantías constitucionales y el caso del procurador del Estado, Íñigo Salvador, a quien se lo llama a juicio. Quisiera ilustrar, antes de darle la palabra a Marcelo Merlo, lo que dijera en la revista de Opinión Democracia precisamente el procurador Íñigo Salvador. El caso Sobornos es un caso que todos conocemos y que tuvo unas consecuencias que todo el mundo conoce. Lo que la gente no conoce es que el Procurador General del Estado, en la medida en que representa judicialmente al Estado ecuatoriano, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, representa a la víctima en los delitos contra la administración pública. El delito de cohecho es uno de esos delitos y por lo tanto el Procurador General tiene que ejercer la acusación particular. Esa es una obligación sobre la base simplemente de indicios penales. Es decir, el momento que la Fiscalía concluye su investigación, la Procuraduría entra a analizar esos hechos y a determinar si existen indicios del cometimiento de un delito. Y el Código Orgánico Integral Penal es clarísimo al respecto. El procurador no puede renunciar al ejercicio de la acción de la acusación particular. Y eso es lo que hice. Lo hice porque esa era mi obligación. Y después, dentro del proceso, se vio que esos indicios estaban respaldados por prueba plena que fue actuada dentro del proceso, y esa es la razón por las que estas personas fueron condenadas. Después me tocó a mí, por la misma obligación que tengo de ejecutar la sentencia como representante de la víctima, poner la famosa placa en una de las paredes laterales de Carondelet. Esos son dos de los motivos de este juicio político. Otro motivo claro es el de caotizar, el de atentar contra la institucionalidad del Estado. Es el testimonio, la versión del procurador Íñigo Salvador. Doctor Marcelo Merlo, ¿cómo ve estos juicios políticos y la actuación de la Asamblea? Muy buen día. Buen día, Miguel. Qué gusto compartir esta reunión tan grata con Elizabeth y también con mi otro contertulio. Efectivamente, Arturo Moscoso. Arturo, efectivamente yo creo que lo que acaba de señalar Íñigo es real, pero yo quisiera ir un poquito más allá incluso. No solo que el procurador está obligado por ley a defender a la víctima, en este caso que el Estado ecuatoriano, sino que también cuando él mencionaba el Código Orgánico Integral Penal, hay una figura adicional en el Código que se refiere a la reparación. El caso Arroz Verde, ecuatorianos y compañeros de la mesa, implicó que en el gobierno de Rafael Correa, utilizándose los subterfugios más detestables, se firmaron contratos nada menos que por 3.200 y pico millones de dólares. Repito, más de 3.000 millones de dólares. Lo que pasa es que se concretó la sentencia solamente
a la demostración de lo que se miró. Se había desviado para la compra de sándwiches, para las movilizaciones, para el alquiler de sillas de las famosas sabatinas. Pero detrás de aquello había favoritismos que representaron contratos de ese volumen. Y aquí viene el tema y el problema. Recordaremos algún rato, Miguel, que Diana Salazar en algún momento sugirió, y eso registra la historia, que la reparación integral debía de ser de 1.100 millones de dólares. Después hubo algún cambio de opiniones, etcétera, y nos limitamos simplemente a lo que se demostró que habían sido los cheques que giraron por los aportes que dieron estos empresarios, porque en el caso Arroz Verde inicialmente estaban involucradas 26 personas y terminaron 22 o 24. Entonces, aquí viene lo más grave de todo, que tarde o temprano, y como bien decía Íñigo Salvador, claro que se han molestado los correístas, porque de alguna manera, pues, él al hacer cumplir la sentencia tenía que también preocuparse de esa reparación que se dio con la placa y con las disculpas que debieron presentar. Y lamentablemente, insisto, lamentablemente, todavía no se ha analizado a fondo la figura de lo que se llama la reparación integral. Por otro lado, parece que les ha molestado, y esto no mencionó Íñigo Salvador, que un vocero del gobierno hace 8 días señaló que el gobierno, en el caso Perenco, que el gobierno cumplirá con su obligación de pagar, va a verse la forma como se hace ese pago, la sentencia del CIADI que condena al pago de 420 millones de dólares. No olvidemos que en el caso Perenco, la demanda inicial fue de 1.420 millones de dólares. ¿Por culpa de quién? Pues al señor Correa se le ocurrió el 28 de mayo, en el año 2007, tan pronto estaba en el gobierno, que las ganancias extraordinarias en los contratos petroleros, mineros, debido a que cambiaron los valores de los commodities. En el caso del petróleo todos sabemos que llegó a $100, en el caso del cobre, del oro, la elevación fue de casi el doble. Entonces, claro que en los contratos de participación, las empresas tenían ganancias extraordinarias. En tiempo del presidente Palacio se dijo que en estas ganancias extraordinarias el Estado no recibirá menos del 50%, lo cual sería correcto. Pero a Correa se le ocurrió subir al 99%. Y entonces, claro, vino esa demanda. Doctor Merlo, 1.420 doctor Merlo, millones. ¿justifica estos juicios políticos porque además del procurador, el contralor subrogante y los superintendentes de compañías y de bancos? Bueno, el caso de la superintendencia de compañías, yo quiero señalar que es un caso realmente grave. Yo diría que en el caso de la superintendencia de compañías sí se justifica el juicio político por el perjuicio que se ha dado al SPOL y por la falta de control de una de las empresas que había emitido obligaciones y que realmente no tenía el respaldo para emitir esas obligaciones.
En el caso del procurador, de ninguna manera se justifica. Y por eso decía, pues, parece que le ha molestado al correísmo el que un vocero del gobierno dijo hace 8 días, se cumplirá el pago que corresponde porque sentencia ejecutoriada, pero hay que iniciar las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables. Y por eso es que en esas acciones de repetición hablamos de muchos millones, en este caso de Perenco, por ejemplo, de más de 400 millones de dólares, porque fue el decreto 662 de 4 de octubre del 2007, expedido por el expresidente Correa, que violó todos los principios del derecho internacional público y dio lugar a esta demanda. De tal manera que no olvidemos también, como decía Elizabeth, la gente propone juicios políticos por figura el caso más patético. El caso más patético es el juicio político a Pablo Celi. ¿Qué se pretendió ahí? Se pretendió que al dar la resolución final se diga que es censurado por abrogación de atribuciones. Es decir, se pretendió echar abajo todos los dictámenes y resoluciones de la Contraloría General del Estado, a través de los cuales precisamente se han sentenciado, comenzando por Correa, Glass, muchos ministros de Estado, muchos prófugos. Eso se pretendió hasta el último instante. El interpelante Lloret hizo el esfuerzo máximo y al final pues le salió todo al revés. De tal manera que es clarísimo que hay una intencionalidad del correísmo de tratar de, a través de estos juicios políticos, un poco cambiar la imagen de los hechos que no puede olvidarse el país. Bien, doctor Arturo Moscoso, ¿cómo ve estos procesos de fiscalización y los 4 juicios políticos que han sido planteados? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a Elizabeth, a Marcelo y a todos quienes nos escuchan. En realidad son 5, ¿no? Para empezar, son 2 que se han planteado contra el superintendente de compañías y uno contra la superintendente de bancos, otro contra el contralor subrogante y otro contra el procurador general del Estado. Yo coincido en algunas de las cosas que ha dicho Elizabeth, porque creo yo que estos juicios políticos son más bien un show, ¿no? Y en los que se percibe además nuevamente esta alianza a la que el presidente Lasso le denominó el triunvirato de la desestabilización, porque justamente son juicios promovidos y aprobados en el CAL por Pachacutic, por el Partido Social Cristiano y por UNES, ¿no? Que son las 3 agrupaciones políticas de cuyos líderes ha hablado Guillermo Lasso en estos días. Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Se pretende hacer una demostración de fuerza, creo yo. Una demostración de fuerza por parte de una asamblea que está muy, muy venida menos, que ha llegado a niveles de credibilidad y popularidad más bajos, incluso creo yo, que los de la asamblea anterior, y que frente al capital político que ha acumulado Guillermo Lasso en estos meses, pues necesita hacer una cierta demostración de fuerza para decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Tampoco se pongan en ese plan con nosotros, que nosotros también podemos hacer cosas para molestar, ¿no? Me parece a mí que va por ahí, porque en la mayoría de los casos, los fundamentos para los juicios políticos son risibles, ¿no? Son risibles. Salvo quizá el juicio planteado contra Anchundia en esta defraudación de la que ha hablado Marcelo. El superintendente de es un compañías. Tema que hay que... Del superintendente de compañías, así es.
Pero más allá de eso, creo que si nos ponemos a analizar los fundamentos de los juicios políticos, son bastante risibles. El punto es que, más allá de los fundamentos, lo que se pondrá a prueba aquí es la alianza que existe en la asamblea de estos tres partidos, ¿no? Lo que, como tú bien has señalado, Miguel, se necesita 70 votos que los tendrían estas tres agrupaciones para destituir a estos funcionarios, ¿no? Entonces, creo que es una demostración de fuerza, insisto, de la Asamblea. Pero lamentablemente, como bien señalaba Elizabeth, lo que se hace es deslegitimar una institución tan importante en un sistema presidencial como es el juicio político, ¿no? Quitarle la seriedad y el valor que verdaderamente tiene esta institución para hacer control político en los regímenes presidenciales. Y la fiscalización, que es una de las obligaciones del legislativo, pues se vuelve simplemente un saludo a la bandera en realidad, ¿no? No se fiscaliza realmente, sino que se persigue políticamente, ¿no? Y esto es lo lamentable de estos juicios políticos aprobados este domingo. Economista Elizabeth Cabezas, en el otro lado, ¿es posible retomar diálogos ejecutivo-asamblea para viabilizar acuerdos, que se respete la fiscalización por un lado y por otro lado acuerdos para el trámite de proyectos como son los urgentes que van a llegar a la asamblea? Bueno, creo que definitivamente siempre el diálogo está ahí como una herramienta fundamental de poder llegar a acuerdos, de poder llegar a consensos. Sin embargo, yo soy un poco pesimista ahora y creo que lastimosamente las bancadas en la Asamblea Nacional, más allá de los buenos argumentos que se puedan tener para sostener y defender estas leyes que van a ser enviadas en los próximos días, posiblemente las bancadas no tengan esa apertura de entender las razones, porque aquí los argumentos que se están debatiendo más bien son temas que tienen alrededor un factor político muy de peso frente a la realidad y a la objetividad con que estas leyes van a llegar. No sabemos todavía los textos, de hecho yo he visto varios titulares en los distintos medios que se habla ya de las leyes, pero en realidad el texto como tal no ha sido enviado y me parece que también ahí hay una lentitud en la reacción del Ejecutivo, porque el momento que el CAL devolvió la ley de creación de oportunidades que fue planteada y que ya su devolución es más o menos un mes, inmediatamente el Ejecutivo debió haber enviado estos otros tres cuerpos normativos que anunció, el uno referente a los temas tributarios y presupuestarios, el otro referente al tema laboral y el último era un tema de inversiones, de incentivo de inversiones. Al no tener estos cuerpos normativos, lo que se da es este espacio de tiempo para una especulación que va desgastando lo que posiblemente sea una muy buena ley que pretende enviar el presidente de la República. Entonces yo creo que ahí ha habido unos tiempos que no le favorecen al presidente. Me parece que ahí no han actuado de manera proactiva y además oportuna. Y obviamente este tiempo lo que ha hecho es generar expectativas que puedan desgastar toda esa ley que va a llegar. He escuchado que en esta semana, entiendo que mañana, posiblemente vayan a enviar ya el texto referente a la parte tributaria y presupuestaria, y pues ese es el tema más sensible, porque es justamente un tema en el que estamos hablando de nuevas cargas tributarias, en el que se están hablando de nuevos impuestos, y que posiblemente es el tema en donde más asperezas y más puntos encontrados va a haber entre la Asamblea y el Ejecutivo. Entonces, no sé si es que efectivamente aquí se ha pensado y se ha actuado de manera estratégica. Me parece que aquí hay algunas falencias de acción dentro de lo que es la agenda del Ejecutivo, y también no sé si es que hay los puentes y los canales adecuados de diálogo con la Asamblea Nacional, que ya de por sí sabemos que va a tener una posición dura, crítica y posiblemente de objeción en muchísimos de los aspectos de lo que esta ley vaya a plantear. Entonces, creo que también ahí hay errores de manejo que deberían servir como una
experiencia para evitar que nuevamente se los cometa, al saber que en la Asamblea no hay necesariamente un ánimo de acercamiento, no hay un ánimo de conciliación, porque estamos viendo día a día que más bien ahí lo que está existiendo es un afán de ser una piedra en el zapato permanente para evitar que el Ejecutivo vaya avanzando con los temas que para ellos y para el país de este momento significan una prioridad. Doctor Marcelo Merlo, ¿es viable un diálogo ejecutivo a asamblea y lograr de alguna manera acuerdos mínimos en el tema de la aprobación de proyectos urgentes en materia económica que requiere para su plan de gobierno el régimen? Yo creo que es fundamental que se potencie la posibilidad de diálogo por todos los medios posibles. Dígase lo que se diga, sean de UNES, sean socialcristianos, sean de Creo, sean de Pachacútec. Al final, los asambleístas tienen que reconocer que ellos están representando a 350,000 ecuatorianos. O sea, no son los representantes de UNES, no son los representantes del señor Nebodo, no son los representantes del señor Lasso, son los representantes de todos los ecuatorianos. En la coyuntura actual, el Ecuador tiene una última y única oportunidad, porque desde varios confines del continente se está mirando a nuestro país como el posible país que maneje mejor la crisis de la pandemia. ¿Y por qué se está mirando así? Se está mirando ya ni sencillamente, y no por eso estamos diciendo que estamos aliados al imperialismo, no. El hecho de que hayamos tenido la visita del secretario económico de los Estados Unidos al Ecuador y a Colombia, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional haya dado un tratamiento sui generis para el Ecuador, ya no está exigiendo inclusive lo que había exigido en el gobierno de Lenín Moreno, sino que no solo porque el petróleo está subiendo de precio, sino porque ve que en el gobierno del señor Lasso hay una visión, diría yo, una visión de una economía moderna, de una economía moderna en la cual precisamente los que más tenemos vamos a contribuir más. La propuesta del impuesto patrimonial es una propuesta atrevida, diría yo. No olvidemos que en Colombia, por ejemplo, este impuesto se paga a partir de $3 millones. Aquí se ha propuesto a partir de $500,000. Yo diría que quizás la cifra inclusive habría que revisarla. Hoy, un bus nuevo de los eléctricos que te van a adquirir en Guayaquil ya valen $600,000. Pero bien, en todo caso, el señor Lasso está demostrando, su gobierno, perdón, que hay un esfuerzo de generar un sistema económico realmente muy compatible con lo que está atravesando el mundo. Al Ecuador se lo está mirando de forma muy especial y sería algo que nunca podemos perdonar a los asambleístas, sean de cualquier tendencia. Ya sabemos que pertenecen a X y Y agrupaciones políticas, pero detrás de todo eso, de ese aparataje, el ser humano tiene que reconocer que primero, es un padre de familia. Los asambleístas son padres de familia. Habría que preguntarles a ellos cuántos de sus hijos están en colegios particulares y cuántos están en colegios estatales. Posiblemente la mayoría, no sé si el 80 o 90% están en colegios particulares. Y si no se soluciona el problema fiscal, realmente esa otra gran mayoría
de jóvenes, de niños que están en colegios fiscales. En el Ecuador hay 4.500.000 estudiantes, de los cuales el 85% están en establecimientos públicos. Si no se soluciona el problema fiscal, el problema presupuestario, estamos relegando a los más pobres del país a que tengan un déficit en su aprendizaje. Claro. Profesores mal pagados, instituciones... Eso implica que lo que plantea el gobierno es necesario debatirlo, reformarlo, recortarlo, pero tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. Doctor Arturo Moscoso, diálogo ejecutivo-asamblea para viabilizar estos proyectos tan necesarios en este momento para el plan de gobierno del régimen. Sí, por supuesto, siempre es necesario el diálogo. La política se construye con diálogo, pero el diálogo no tiene que pasar por el chantaje ni por la coerción, ¿no? El diálogo tiene que ser cediendo de parte y parte. En este caso particular, que pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante en ceder frente al tema del subsidio a los combustibles, un subsidio totalmente ineficiente, y que pues beneficia a los más ricos, pero parece que no se quisiera entender eso, pues, y finalmente el gobierno ha cedido. Y frente a eso, lo que debería haber también es una apertura por parte de otros sectores, ¿no? La CONAIE, Pachacutic, la Izquierda Democrática, para sentarse a negociar. Tengo entendido que el día de ayer hubo acercamientos tanto con Pachacutic como con la Izquierda Democrática. Esperemos que eso arroje buenos resultados para el tratamiento de las leyes. Son unas leyes, además, que necesitamos urgentemente. La ley de reforma tributaria, si no se aprueba, no va a poder regir el próximo año, y eso implicará que las finanzas públicas seguirán estando afectadas, y con poca capacidad de maniobra por parte del Ejecutivo en relación a la reactivación del sector en general del país, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya apertura no solo del gobierno, sino también de estos otros sectores, ¿no? Bien, quiero agradecer el aporte en este análisis sobre la situación política en el Ecuador, la actuación de la Asamblea y del Ejecutivo. Ojalá el diálogo permita avanzar a buen puerto y encontrar soluciones, que es lo que quiere la mayoría de ecuatorianos. Muchas gracias a la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, al excontralor Marcelo Merlo y al politólogo y académico Arturo Moscoso. Muy amables su participación. Muy buen día. Perdón, Miguel, un segundito. Gracias, un gusto. A ver, perdón, Miguel, ¿me permite un segundito? Rápidamente. Sí, respecto al derecho a la resistencia, es otro tema que están invocando este momento en el país para esta movilización. Quiero recordarles que el artículo 98 consagra ese derecho a la resistencia en tanto en cuanto las personas que realizan servicios públicos, comenzando por el Estado, o empresas privadas que realicen servicios públicos, como es Panaviar, que mantiene una concesión, etcétera, etcétera, en tanto en cuanto esas personas estén violando derechos constitucionales. Pero no se puede usar el derecho a la resistencia para violar el derecho a la alimentación, a la movilización. Cada día que por esta decisión inconstitucional, ilegítima e inmoral de estos ciudadanos, cada día el país pierde alrededor de $2.000 millones. De tal manera que yo sí diría que es muy importante que tengamos conciencia de que no se puede decir que el derecho a la resistencia implica, como lo anunciaron ayer, que impedirán que en ciertos sitios se movilice el transporte, que se movilicen los alimentos. Solamente en el caso del gas que consume el pueblo humilde, el pueblo ecuatoriano, cada día se movilizan
55.000 cilindros de gas a diferentes lugares, porque ya no tienen cómo cocinar, porque ya se acabó el gas. Cada día hay que reponer eso. En fin, yo quisiera, pues, Miguel, que de alguna manera hagamos esta reflexión. Muchas gracias por su ilustración muy pertinente en este momento. Gracias a Arturo Moscoso, a Elizabeth Cabezas y a Marcelo Merlo. A propósito de Un gusto, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. A propósito de lo que decía el doctor Marcelo Merlo, queremos resumir un dato que Diario del Comercio publica. En el norte, con montículos de tierra y aglomeraciones de personas, un grupo de manifestantes cerró el paso en la Panamericana en Tabacundo, que conecta Quito con el norte. La suspensión de tránsito se registra en el sector de San Agustín de Cajas y en el Pijal. El ECU 911 también hizo un monitoreo de la vía Ibarra-Otavalo. Cajas se encuentra parcialmente habilitada. En Cayambe, un grupo de ciudadanos se concentró en las vías del centro de la ciudad para impedir el paso de personas, incluso de quienes se movilizaban en bicicleta. Por favor, el libre tránsito, más allá del derecho al reclamo, no se puede impedir la libre movilización en el Ecuador. Eso es un derecho constitucional también. El ECU 911 reportó que el tránsito fluía en las vías, a excepción de un tramo de la LOAC Santo Domingo, en donde está cerrado una parte, pero por la ejecución de obras. Igual, en la vía El Chaco-Lago Agrio se reportó un deslizamiento de tierra. Y la Comisión de Tránsito del Ecuador difundió un mapa en las vías en donde el tránsito era normal. Este, en resumen, lo que publica Diario del Comercio. Cerramos con esto la revista de opinión Democracia. Les agradecemos su sintonía. Sigamos pensando proactiva y propositivamente por un Ecuador que genere producción y productividad y podamos salir de la crisis en la que nos encontramos. Con diálogo y con reflexión, con mesura, no con violencia que debe ser condenada, venga de donde venga. Muy buen día, feliz martes, y en Exa FM ya viene el show de la papaya. ¡Felicidades! Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. 71 asambleístas no registran pagos de impuesto a la renta en el 2020 según el SRI. Entre todos los legisladores, el año pasado pagaron al Estado 194.000